rogamos que al abrir la Biblia nos hables y no salgamos de aquí igual, sino movilizados, instruidos por tu verdad. Y oramos, Señor, por todo lo que es el encuentro, que allí te glorifiques y que, Señor, ya mañana al salir haya testimonios de gente transformada por vos. Pedimos que obres en el feliz encuentro de una manera especial en estos días, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amar a Dios con todo nuestro ser. Este es un legado que trasciende generaciones. Amar a Dios con todo lo que somos es un legado que trasciende generaciones. A mí siempre me llamó la atención este tema de que Dios pide todo. Él, cuando habla de lo que espera de nosotros, Él pide todo. Y amarás al Señor con todo fue uno de mis asuntos que captarlo me modificó para siempre. Y yo doy gracias a Dios que fue en los primeros pasos de mi caminar con el Señor que lo pude comprender. Yo estaba empezando a caminar con el Señor con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Con un pie para Jesús y uno para Satanás. Con un piecito en la luz y otro en la oscuridad. Cuando de repente en ese coqueteo con la vida eterna y la condenación, yo me empecé a dar cuenta de que pagaba mal, de que las consecuencias, de que el efecto del pecado era muerte. Y en el medio de ese proceso, yo no voy a entrar en los detalles, pero la Biblia aclara y dice que la paga del pecado es muerte. Y yo allí en medio de ese descubrimiento estaba confrontado con la verdad de que Dios pedía todo. Y como yo no había dado nada, era muy poco lo que había dado, yo dije, bueno, estoy condenado a padecer las consecuencias y tener un lugarcito muy de última línea en el reino de Dios. Y bueno, ya está, con eso me conformo. Pero cuando de repente a quien yo había engañado, falseado, a quien lo había como jugado con él, que era Dios, fue Él quien me abrazó con su perdón, con su gracia, y yo descubrí el todo de Dios, que Él lo da todo, al punto que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios espera todo de nosotros por amor, porque Él lo da todo por amor. Y Jesús le dijo a uno que le había preguntado, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Quiere decir que este es un asunto de corresponder al amor de Dios. Y en la medida que yo lo descubro, voy a poder entrar a vivir en el plan de Dios. Porque Él dice, si me amás, guardá mis mandamientos. Si vos me amás, hacé lo que yo te pido. Y vos y yo fuimos creados para amar a Dios con todo nuestro ser, para vivir con Él una relación de amor en donde la expresión nuestra de amor no son solo canciones, palabras lindas, sino es toda nuestra vida. Y Él espera eso porque Él lo ha dado todo por nosotros. Fue Él quien nos amó primero. Y este será el mayor legado que vos pudieras dejar a las próximas generaciones de tu familia. Amar a Dios con todo tu ser. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9 y del 20 al 25. Y este planteo está desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Es Dios esperando todo allí a la iglesia. En Apocalipsis le dice, tengo algo contra vos, que perdiste tu primer amor. Quiere decir que Dios espera todo nuestro amor. Y vamos a leer allí, dice, este es Moisés hablando, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo. Decí conmigo, con todo.
tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 20. El día de mañana, cuando tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir, le dirás: en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó en Egipto grandes señales y milagros terribles contra el faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró dar a nuestros padres. El Señor nuestro Dios nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo, para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos los ha mandado, tendremos justicia. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. El que está hablando es Moisés y él está en la etapa final de su liderazgo, de su ministerio, y está ahora repitiendo, porque Deuteronomio, este libro de la Biblia, significa la segunda ley. Y él está a una nueva generación de israelitas, de la nueva generación del pueblo de Dios, le está recordando lo que Dios había hecho, pero también lo que Dios espera de ellos, que es la ley de Dios. Y allí les está de alguna manera reenseñando, reafirmando, recordando lo que Dios había establecido. Esto no es una simple repetición formal o una idea de recordatorio, sino Él está predicando, enseñando que Dios espera todo de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él los da todo. Ahora, esta generación estaba a punto de entrar a un nuevo tiempo inédito en sus vidas. Ellos, la nueva generación, ellos no habían nacido en Egipto. Egipto era parte de la generación de sus padres. Gran parte de esta generación había muerto, pero ellos habían nacido en el desierto. Quiere decir que de alguna manera no tenían información del pasado y estaban ahora expuestos a una nueva etapa de sus vidas donde nada conocían tampoco. Una desconexión con el pasado y una incertidumbre en el futuro era el momento en el que se encontraban estos que están oyendo lo que Moisés está enseñando en todo el libro de Deuteronomio. Ya no eran esclavos, ya estaban finalizando su recorrido por el desierto y ahora la incertidumbre del futuro era a lo que se exponían. Y esto es muy importante comprender porque ellos iban a entrar a una tierra en donde era de alta contaminación en base a la idolatría, al pecado, y Moisés se toma el trabajo de darles todo lo que ellos necesitan oír, saber, conocer para enfrentar esta situación. Canaán, que era esta tierra, estaba en pleno juicio debido a todas estas costumbres paganas y de idolatría. Y realmente, si nosotros miramos la realidad en donde se encuentran las nuevas generaciones, podemos identificar que estamos en un momento muy parecido, debido a que ya la conexión con el pasado es nula. Ya no hay información. Y estoy hablando así en alguno que otro aspecto. Por ejemplo, cómo era una familia tipo. Hoy en día
ya el modelo, el concepto de familia es algo totalmente diferente a los que tal vez nuestros abuelos, padres tuvieron como ejemplo de lo que era una familia. Y así en diferentes aspectos, o sea, que nuestra conexión con el pasado ya empieza a ser nula. Pero también hay una incertidumbre con el futuro. Esta época de la historia está empezando a ser considerada como la revolución digital. Lo más probable es que nosotros pertenezcamos a otro momento que las nuevas generaciones están recién empezando a vivir e identificando. Aún los más fatalistas hablan de decadencia y degradación total. Otros ni todavía estamos comprendiendo los cambios que se están dando. Por eso, tanto para aquella generación que está oyendo a Moisés como para nosotros, esta palabra es vigente. Es el llamado que Dios sigue haciendo a su pueblo, a las familias que conforman la iglesia hoy. Y es el llamado al corazón. Dios arranca hablando a través de Moisés este llamado y dice: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Moisés arranca revelando que Dios es uno, que hay una unicidad en Dios, una integralidad en Dios y que Él también espera esto de su pueblo. Y Él lo está revelando frente a tantas concepciones de cómo era Dios. Él está ahora declarando: Dios es uno. Para nosotros esto es obvio, ¿no? Dios es uno, amén, sí, es obvio. Pero para ellos era algo nuevo. Y ellos tenían que aprender a escuchar a Dios. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Ellos tenían que aprender a oír lo que Dios esperaba de ellos. Y nosotros también tenemos que aprender a oír lo que Dios espera de nosotros. Frente a la falsa espiritualidad de querer darle a Dios lo que nosotros queremos. Hoy en día esta falsa espiritualidad se basa en decirle: bueno, yo le doy a Dios lo que puedo. Total, Él conoce mi corazón, Él sabe que yo todo lo intento. No. Escuchá que el Señor uno es y Él tiene un lugar en medio de su pueblo y es el lugar prioritario. Y Él espera que con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra voluntad, lo podamos amar. Y esto contrasta con cómo nosotros queremos vivir muchas veces. Por eso es importante comprenderlo. Nosotros separamos nuestra fe de nuestras obras, lo desvinculamos. Y Él está diciendo: ey, yo soy uno y yo quiero todo. Y nosotros decimos: Señor, yo puedo darte un pedazo. Puedo darte estas horas en las que me congrego cada fin de semana. Puedo darte esta parte de mi vida, todo lo otro. Señor, me gusta tanto. Lo quiero hacer a mi manera y lo puedo llegar a justificar, pero Él está aclarando ahora que Dios es uno y Él espera que seamos un pueblo para Él. Ahora, este es el llamado que Él hace de amarlo, oírlo, obedecerlo. Y la respuesta de amor es: y amarás al Señor tu Dios. Y no se refiere, cuando hablamos de amar al Señor, a un simple estado emocional en donde decimos así como romanticismo, puro enamoramiento, sino un amor que se manifiesta a través de la lealtad, de la perseverancia, de la fidelidad, de darle a Él lo que Él espera de mí, de corresponder a su amor. La obediencia no es un medio por el cual yo me gano el favor de Dios, sino que la obediencia es la evidencia de que yo tengo una relación de amor con Dios. Porque yo lo amo, guardo sus mandamientos. La ley y la obediencia, la ley y el amor a Dios no se pueden separar. Obedecer y amar van juntos. Y Jesús fue claro: si me amás, guarda mis mandamientos.
Yo porque amo a mi esposa estoy dispuesto a cambiar todo lo que haya que cambiar, porque la amo. Todo lo que haya que modificar, porque la amo. Y Dios espera de su pueblo también esta respuesta a su convocatoria de amor. Si me amás, guardá mis mandamientos. Y Dios espera que este amor que nosotros tengamos por Él sea integral, comprenda toda área y todo orden de nuestras vidas. Y allí aclara y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Habla de la voluntad, del intelecto. Quiere decir que como yo vivo y como yo pienso, evidencio mi amor a Dios. Habla del alma. El alma es esa parte no tangible nuestra, es nuestra identidad, personalidad, nuestro ser invisible. Como soy, evidencia en mi trato. Por eso va a decir Jesús que de la abundancia del corazón, ¿me ayudás cómo sigue? O sea, cómo yo trato a otros, cómo me comporto, de lo que hablo, evidencio mi amor a Dios. Habla de las fuerzas, dice: con todas tus fuerzas, todos mis hechos, mis hábitos, mis acciones evidencian mi amor a Dios. Y de alguna manera es lo que Dios está pidiendo. Y aquí también Dios establece una pedagogía para su pueblo. La pedagogía hace referencia a enseñar a las nuevas generaciones, a la forma de transmitirlo. Dice: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Moisés ofrece una profunda pedagogía para transmitir esta fe, para que de alguna manera aquellos padres del pueblo de Dios puedan reproducir, transmitirla a sus familias, esta manera de vivir la fe. ¿Y cuál es el principio? Internalizar la palabra, la ley en el corazón de los padres. No era solo enseñar, porque alguno va a decir: bueno, entonces tengo que machacarle con Biblia a mis hijos. Siéntense, niños, ahí, ¿no? Y agarro la Biblia y empiezo a repetirle y a repetirle. No. Moisés está diciendo que primero la ley debe estar en el corazón de cada papá y de cada mamá. La palabra de Dios debe ser procesada, internalizada por aquellos que son padres dentro de la familia de Dios. Y esa fe, un niño, un adolescente, la ve. No necesita grandes palabras, elocuentes definiciones, sino ser visualizada, porque un chico, un adolescente, él no se convence por lo que un papá pueda decirle, sino por lo que hablan los hechos, el trato, la conducta, el proceder de cada papá para su hijo es una manera de recibir la palabra. Y esto es muy importante porque como padres, en la medida que vivamos de manera genuina, viva y personal nuestra fe, esto empieza a generar que se transmita, que se reproduzca, que sea inspirada la nueva generación a vivir ese modelo de fe. Ahora, en la medida que nosotros revisamos nuestra manera de caminar con Dios, podemos empezar a revisar si esta parte de lo que Dios espera en la transmisión lo estamos haciendo. ¿Es mi fe una fe que inspira, acerca a Dios? ¿O es mi manera de vivir algo que aleja de Dios a los que más me conocen? ¿Y cuál es el método que Dios pide acá? Es la repetición constante y el diálogo.
una conexión en el hogar en donde hay una interacción, hay un ida y vuelta entre padres e hijos, y lo que fluye allí es Dios, es amor, es la presencia de Dios. ¿Y dónde se produce esta enseñanza? ¿Dónde se transmite? No es en un aula, no es en un culto, no es niños siéntense y le empiezo a leer la Reina Valera 60, ¿no? No, es en todo ámbito. Dice, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este enfoque convierte al hogar, la vida diaria, cómo respondemos, el tono en el que hablamos, cómo resolvemos los conflictos. Todo eso es parte del aula en donde la fe está siendo transmitida a la próxima generación. Y el diálogo de Dios, el amor por Dios, es la centralidad de nuestras conversaciones, de cómo nos manejamos. Si uno tendría la necesidad de revisar en base a esto cómo es nuestro día a día en nuestra casa. Porque un síntoma de que la iglesia es sana no tiene que ver con las canciones o la cantidad de gente que esté allí en un culto, sino por cómo estamos viviendo la fe en nuestro hogar. Cómo estamos resolviendo los conflictos en nuestra casa, en lo privado, cuando nadie nos ve. Allí es donde tenemos el desafío de practicar esto que Dios nos pide. Y en casa, ¿cómo podemos practicarlo? Bueno, algo muy práctico puede ser cultivar una vida devocional, en donde nuestros hijos nos ven con la Biblia, leyéndola, donde aprendemos a apagar el celular y conectarnos con la palabra, donde tenemos una vida de oración, y nuestros hijos nos ven resolviendo los conflictos, porque hay cosas en la casa que nosotros pensamos que tal vez los chicos ni saben que estamos atravesando esta crisis, pero ellos todo lo perciben. Y cómo yo resuelvo, cómo yo encaro en oración, en la palabra, con fe, bueno, ya hay un valor el poder transmitirlo en la medida que yo tengo ese cultivo de devoción personal y genuina a Dios. Estar estudiando la Biblia, leyéndola. Yo me acuerdo de ir a la casa de mi abuela cuando yo era chico y ella tenía su Biblia toda marcada, bien abierta en la mesa. Y qué impresión me daba. Luego tenía en el living allí estos textos bíblicos, así, viste, que vos sacabas y eran como perlas bíblicas, ¿no? Y yo iba y sacaba un versículo y decía, no entiendo nada, muy fuerte, y lo guardaba, ¿no? Y buscaba uno que me gustaba más y podía darme cuenta que la vida en la palabra era lo que mi abuela vivía. Y de alguna manera eso empieza a ser una manera de transmitir la fe. Compartir historias de fe. Escucharon las nuevas generaciones de nuestra casa lo que Dios hizo con nosotros, de dónde nos sacó, cuán fuerte fue su mano y poderosa para levantarnos de en medio del pecado, del dolor, de la ignorancia. Oyeron historias de fe. Hemos tenido devocionales familiares en donde oramos, lo intentamos. Oramos por la necesidad, oramos por milagros, oramos por respuestas. Ellos han absorbido esta manera de practicar la fe. Bueno, dice, cuando estés en casa, repetí esto, recordá esto. Cuando estés en casa, practicá esto. Discutir de temas espirituales en conversaciones familiares, ¿no? Nuestros hijos deben conocer por qué en casa no se hace tal cosa y sí se hace tal otra. ¿Por qué nosotros los fines de semana vamos a la iglesia? ¿Y por qué priorizamos esto y por qué no lo otro? Y ellos deben escuchar, aún frente a momentos críticos como tomar decisiones. ¿Por qué tratamos así? ¿Por qué resolvemos los conflictos? ¿Por qué no nos vamos enojados a dormir y nos sentamos a pedirnos perdón, a hablar cara a cara y decir, mirá, perdóname, grité de más, te traté mal? Y lo hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros practicamos la palabra y ellos deben oír esto.
que somos genuinos, somos reales, que se nos sale la cadena, pero damos la cara, pedimos perdón, hablamos las cosas. Y esto es fundamental para que las nuevas generaciones oigan que tenemos una vida espiritual real, no al estilo Flanders, ¿no? De los Simpsons, que eran unos religiosos de los cuales así tipo burlesco era el ejemplo, pero es real, es genuino, que metemos la pata, que nos equivocamos, pero practicamos lo que Dios nos pide. No tiene que caerse ningún allí insignia, ninguna condecoración por pedirle perdón a mis hijos, a mi esposa, porque hice las cosas mal. Tiene que ser parte de la vida en el hogar, poniendo en práctica la palabra. Otra forma es colocar versículos bíblicos y símbolos de fe en el hogar, ¿no? Nosotros, hoy decía mi esposa, ¿no? Tenemos en nuestro anillo un pasaje de las Escrituras. Tenemos en lugares claves versículos, promesas de Dios, y que nuestros hijos puedan ver. Yo vuelvo atrás y recuerdo en la casa de mi abuela esos cuadros con relatos bíblicos, ¿no? El Salmo 23, o uno que estaba en casi todas las familias de creyentes años atrás, que era las huellas, ¿no? No sé si alguno se acuerda, era una especie de relato que contaba y daba testimonio de que Dios estuvo presente con nosotros. Pero tiene que haber en nuestro hogar símbolos de fe, compartir problemas, dificultades, enfrentarlos, dar la cara, decir, mirá, tenemos que enfrentar esta situación, no lo puedo evitar, no podemos guardar allí la mugre bajo la alfombra y hacer que no pasa nada. Y nos vamos en silencio a nuestras piezas, enojados. El silencio va comiendo la armonía del hogar y empieza a respirarse hipocresía. Cuando Dios nos pide que sea genuina nuestra fe. Expresar el amor entre los cónyuges. Cada vez que un papá abraza a la mamá, cada vez que hay palabras de halago, de afirmación, esto nutre el amor en los chicos, de lo que es sano, lo que es genuino. Y ellos un día van a repetir lo mismo, van a empezar a comprender, a asimilar el amor de Dios, cómo resolvían las cosas mis padres. Va a ser el ejemplo de cómo ellos se acercan y también luego en su familia reproducen. ¿Y a qué vamos? De que es un desafío. Aun cuando se portan mal, poder disciplinar, corregir con amor, guiados por Dios sin rechazar y brindar siempre la posibilidad a resolver las cosas. Y tenemos que ser sinceros en esto, que vivimos en un ritmo de vida en donde es muy difícil conectarnos en casa. Y es fundamental de que si queremos practicar esto, tenemos que ir al ritmo del Espíritu Santo, porque ahí es claro, dice Moisés, al levantarte. Y yo aprovecho cuando vamos a la escuela con Chloe a la mañana, está amaneciendo, ¿no? Y le voy diciendo, Chloe, ella está media dormida, ¿no? Digo, Chloe, hoy va a ser un gran día. Yo también estoy medio dormido, pero bendigo tu vida. Oro que Dios te guarde, que estés bien, que en todo asunto seas guardada físicamente, emocionalmente, espiritualmente, que nada del enemigo te abrace, sino sea el amor de Dios. Yo no voy a estar, pero va a estar Jesús con vos, hija. Y empiezo a hablarle y a escucharla. ¿Algo te preocupa? No sé, me dice ella, ¿no? Mucho tiempo no hay, pero ese momento, ese tiempo lo puedo aprovechar para que el ritmo de lo que el Espíritu Santo quiera hablar, Él habla a través de nuestras vidas. Cuando dormimos, hay una etapa en la vida, y hablo de tus nietos, tus hijos tal vez, en donde es necesario leer la Biblia con ellos, leerles un cuento, preguntarles si tienen algún temor, alguna preocupación. Pero no podemos nosotros asimilar que es normal irnos a dormir como si nada, sin haber orado, porque ahí es claro que dice cuando te vayas a dormir. Es el momento de repetir, de hablar, de conectarte. Yo recuerdo momentos en mi casa de chico que mi mamá me cantaba canciones que era una especie de himnos
¿no? Nada que ver del worship, ¿no? El tipo de adoración que hoy tenemos, pero cantaba. Y yo esos momentos sentí allí la presencia de Dios en mi habitación, en mi cuarto. Era chico, mucho no podía comprender, pero el repetir, el generar el ambiente va haciendo que las nuevas generaciones perciban que Dios está allí presente cuando nos vamos a dormir. Cuando estés en casa, establece un momento allí claro. Tenemos que aprender a apagar la tele cuando almorzamos, apagar los celulares y ponerlos a un costado y educarnos en hablar, preguntar, en oírnos qué está pasando, qué te está inquietando, regirnos. Pero allí está Dios presente. No es necesario que yo saque la Biblia y empiece a leer el Salmo 90, el Salmo 91, el 119 ahí, antes de que nos sirvamos la comida, ¿no? Dicen, bueno, orá por los alimentos y vos te ponés ahí a predicar. No es así, ¿no? Pero una fe que se conecta, una fe que oye, que escucha, en donde Dios nos está pidiendo que esos momentos sean los espacios en donde nos conectamos en casa y la fe se transmite. Y yo quiero cerrar porque allí establece Moisés el por qué guardar los mandamientos. Y la respuesta a la pregunta se basa en que éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. De alguna manera, cuando los chicos son chicos, ellos a todo dicen amén. Sí, mamá, sí, papá, medio chinchudos, pero van. Pero hay un momento en donde ellos empiezan a hacer preguntas, a reflexionar. Y tienen que saber el por qué. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué nos reunimos los sábados? ¿Por qué tengo que ir? Y el pastor, que va a estar con nosotros, Daniel González, él cuenta que en un momento él le habla a su mamá y le dice, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. No voy a ir. Bueno, hijo. Él sabía que su mamá era inquebrantable en estos temas. Pero la mamá ahora le está respondiendo, bueno, hijo. Ah, mamá, ¿quiere decir que me voy a poder quedar en casa? No. Quiere decir que vas a ir a la iglesia sin ganas, pero vas a ir. ¿Por qué? Porque le vas a dar a Dios una ofrenda de amor, un sacrificio vivo de alabanza, porque vas a ir sin ganas igual. ¿A qué voy? Es que los por qué tienen que ser hablados, conversados, porque éramos esclavos, porque vivíamos en el pecado, en el dolor, y de allí salimos y llegamos hasta acá y necesitamos seguir guardando los mandamientos de Dios por amor. Hijo, porque amamos a Dios. Tus papás, tus padres aman a Dios, dan su vida por amor a Dios. Y por eso vamos a ir y ellos van a hacer preguntas y necesitan respuestas. Y en la Biblia, las buenas obras, la obediencia, esto es muy importante que comprendamos. No es un medio para obtener la salvación. El que yo haga lo que Dios me pida no es un medio para que yo pueda ser salvo o ganarme el amor de Dios, sino el mandato de guardar la ley no es una carga, sino es la evidencia de que yo lo amo. Es una evidencia que he comprendido su amor para conmigo y estoy dispuesto a guardar lo que Él me pide porque quiero que me vaya bien. Eso es lo que Moisés le está repitiendo. Hijo, nosotros sabemos lo que es que nos vaya mal. Y desde que conocimos a Dios nos ha empezado a ir bien. Y vos tenés que saber de que esto es para que a vos te vaya bien también. Y eso debe ser repetido, sembrado en las nuevas generaciones. Temer a Dios es tener reverencia a Dios. Es tener un acto. Yo recuerdo conversaciones en un momento cuando yo estaba allí en mi etapa de rebeldía, chinchudo, con Dios, buscando un argumento para tirar la toalla para siempre. Y mi papá me puso hasta acá llega tu planteo. Él me dice, con Dios así no. En nuestra casa Dios es esto. Así no se habla de la iglesia ni de las cosas del Señor. Yo eso
comprendí porque Él también así lo hablaba en mi casa. Yo, gracias a Dios, puedo dar testimonio de que nunca en mi casa escuché despotricar de Dios, de un hermano, de la iglesia, de nada. Y eso mantuvo mi corazón saludable siempre. Pude oír que Dios merece ser amado porque Él nos amó primero. Y en la medida que nosotros reproducimos eso, así lo vivimos a la fe, las nuevas generaciones van a ser atraídas. Y yo le hablo hoy a quienes son abuelos, quienes son padres, pero también a quienes tienen en la iglesia influencia para como maestros, referentes, también puedan ocupar su lugar para que las nuevas generaciones reciban un legado. Como papás, a veces nos desvivimos para dejarles una herencia económica, un mejor pasar de lo que nosotros tuvimos, pero Dios dice, mirá, de eso dejá que me encargo yo. Viene por añadidura. Vos preocupate de que las nuevas generaciones reciban el mayor legado que pueden recibir, que es que me amen, que me conozcan por cómo vivís tu fe y cómo se la transmitís. ¿Qué te parece si en este mes del niño estamos como iglesia pidiendo que las nuevas generaciones conozcan al Señor, lo amen, sean atrapadas por su amor? Y como iglesia y en los hogares queremos trabajar juntos. Y yo te invito a que nos pongamos de acuerdo y le digamos, Señor, yo hoy vuelvo a renovar mi amor por vos y vuelvo a comprometerme a repetir esto en mi casa, a transmitirlo a los míos. Ponete de pie conmigo, vamos a tomar un tiempo para orar. Y si de alguna forma vos entendés que hoy es necesario replantearte este llamado que hace Dios, porque Él dice, oye, iglesia, el Señor nuestro Dios es uno y amarás al Señor con todo. Y si estabas viviendo un pedazo, una parte, yo quiero animarte que nos revisemos y le digamos, Señor, no, yo vuelvo a darte todo. Vuelvo a ponerte en el primer lugar que solo vos te mereces. Oramos a Dios por esto primero. Debe estar en nuestro corazón esta palabra. Primero, Señor, yo oro junto a cada hijo, hija de tu pueblo, poniéndonos de acuerdo, Señor, en que queremos amarte con todo. Queremos ser aquellos que corresponden a tanto amor derramado en esa cruz. Al Dios que lo da todo, queremos darle todo. Queremos volver a amarte con todo, Señor. Si lo hemos descuidado, si estábamos fragmentados, divididos, hoy volvemos a rendirnos a vos y a darte lo mejor de nuestra vida. Señor, acá estamos. Si esa es tu oración, levanta tus manos conmigo y dile, Señor, te amo, Señor. Te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Quiero amarte, Señor, con todo lo que soy. Y quiero guardar tus palabras para que sepas que mi amor va en serio, Señor. Señor, queremos que en nuestros hogares, yo oro por cada familia aquí representada, que en cada hogar, que en cada una de nuestras casas, seas el centro, Señor, te pedimos, que seas el primero, que seas lo más importante, Señor. Y en medio de la vorágine del mundo, en medio de una sociedad que nos lleva a estar inconexa, incomunicada, queremos aprender a ir en casa al ritmo de tu espíritu. Cuando nuestros hijos estén confundidos, preocupados, queremos haber establecido allí vínculos fuertes, relaciones sanas. Empezá a orar por tus hijos, empezá a orar por ellos.
Si son chiquititos, decirles, Señor, yo desde ahora quiero empezar. Si ya han crecido, decirles, Señor, ayúdame que han crecido. Los desafíos son grandes porque ellos han crecido, Señor. Aun si estás en una etapa en donde la cosa se ha complicado, recordá que Dios se revela, que Él se da a conocer, que Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Y Él hará su obra en cada hijo de su pueblo. Bendecilo, decirle, Señor, yo bendigo la vida de mi hija, de mi hijo, está rebelde, se ha alejado de vos. Pero yo quiero cooperar con vos, Padre, para traerlo a tus caminos. Por eso, Señor, queremos amarte. Queremos amarte. Lloro por aquellos que son, Señor, solteros, adolescentes, jóvenes. Señor, que desde ahora puedan tomar la decisión de vivir consagrados a vos, para que cuando llegue la hora de construir hogares, familias, estén listos para tener familias con propósito. Familias, Señor, en donde el amor a Dios es lo innegociable. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada uno, por cada uno. Señor, que nuestros hijos te amen. Oramos que en el feliz encuentro, Señor, las nuevas generaciones te encuentren a vos. Que en cada reunión las familias, los niños sean atraídos por vos. Oramos, Señor, por más maestros que pongan la mano en el arado y no vuelvan atrás. Sí, Señor, esa es nuestra oración, Dios. Sí, Jesús. Y vamos a cerrar orando juntos en un acuerdo, diciéndole, Señor, si tenés hijos, le vas a decir que mis hijos te amen, como yo estoy determinado a amarte. Si no tenés hijos, vas a orar para que tu amor por Dios inspire a las nuevas generaciones que están empezando a caminar en la iglesia. Porque vos tenés un lugar de influencia desde ya, por ser parte del pueblo de Dios. Ahí donde estás, si esa va a ser tu oración, yo te pido que levantes tus manos conmigo y vamos a hacer esta oración para cerrar esta noche. Padre, nos ponemos de acuerdo para orar, pidiendo, Señor, que nuestros hijos te amen, como nosotros te amamos, que nuestros hijos te conozcan, como nosotros te hemos conocido, Señor. Queremos llevarlos, Señor, a que nuestro andar con vos los inspire, los seduzca. Vos sabés todo lo que nos cuesta, Señor, pero acá estamos para vivir una fe genuina, real, no hipócrita, no a dos caras, sino real, Señor. Y oramos por nuestros hogares. Queremos aprender a vivir una vida en donde guardamos tus mandamientos por amor. Padre, oramos por las nuevas generaciones del feliz encuentro, que te amen, que te conozcan, que sepan, Señor, lo que hiciste ayer y que ellos también lo pueden vivir hoy, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque eres el Dios de nuestras generaciones. En tu santo nombre, Dios, te bendecimos. Amén y amén. Amén.
No salgas de acá sin tu invitación a esta convocatoria para ser parte del equipo de maestros. Dale un abrazo a alguien, bendecilo, que tengas un buen fin de semana.